Anemia en gatos. El objetivo de la hemoglobina A en la sangre es transportar oxígeno desde los pulmones a otras partes del cuerpo. La metahemoglobina es el resultado de la oxigenación del hierro, y aunque es una forma de hemoglobina, no transporta oxígeno. En condiciones normales, la metahemoglobina se convierte nuevamente en hemoglobina y se mantiene un equilibrio. Pero cuando hay demasiada metahemoglobina en la sangre, se produce una oxigenación inadecuada de los tejidos corporales del gato. Un signo visible de metahemoglobinemia es cuando la sangre adquiere un color parduzco, en lugar del color rojo oxigenado normal. La metahemoglobinemia puede ser el resultado de un trastorno genético, o puede ser causada por la exposición posterior a ciertos agentes químicos. Síntomas de la anemia: depresión, debilidad, respiración rápida, frecuencia cardíaca rápida, decoloración de la piel y las membranas mucosas, hinchazón de la cara, exceso de babeo, ictericia, vómito, hipotermia, incoordinación, coma, muerte. Causas de la anemia: trastorno genético, ingestión de paracetamol, la ingestión de ibuprofeno, anestésicos tópicos como la benzocaína. Su veterinario querrá saber si su gato ha ingerido acetaminofeno o ibuprofeno, o si ha aplicado un medicamento tópico. Los análisis de sangre también se pueden hacer en un laboratorio para examinar los niveles de metahemoglobinas. Si la metahemoglobinemia es crónica, es probable que la prueba de sangre revele un alto volumen de glóbulos rojos. Por otro lado, si la anemia es grave o si la causa es la exposición a medicamentos como el acetaminofén, el ibuprofeno o un medicamento tópico, el veterinario buscará evidencia de lesión en un órgano. Se puede realizar una prueba puntual, mediante la cual se colocará una gota de sangre del gato en un papel blanco absorbente y se colocará una gota de sangre normal al lado. Si el gato sufre de metahemoglobinemia, su sangre estará notablemente más marrón que el rojo brillante de la mancha de sangre normal. Tratamiento para la anemia: leve a moderado. No es necesario tratamiento si es inducido por medicamentos. Descontinuación de la droga. Sobredosis de acetaminofeno o ibuprofeno. El vómito es inducido inmediatamente. Heredado. Algunos animales tienen una esperanza de vida normal y no requieren tratamiento. Severamente anémico. Transfusiones de sangre. Los desequilibrios electrolíticos resultantes de vómitos, diarrea, lesión renal o shock inminente pueden tratarse con IV en caso de anemia severa. El azul de metileno puede administrarse por vía intravenosa para reducir el recuento de metahemoglobina. No administre medicamentos de venta libre a su gato sin el asesoramiento y o aprobación de su veterinario, particularmente medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno. Si su gato ha ingerido uno de estos medicamentos por accidente, induzca el vómito si es posible y lleve al gato al veterinario o a la clínica de emergencia de inmediato. El color debe regresar a la piel y las membranas mucosas una vez que la cantidad de metahemoglobina en la sangre ha vuelto a un nivel que no es crítico y la sangre en el examen de detección aparece de color rojo brillante. Si se ha administrado tratamiento con azul de metileno, la proporción de glóbulos rojos en la sangre debe vigilarse de cerca. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.